Esto es Conversaciones de Vida. Te invito para que conozcas historias de vida a la luz de la palabra, junto con amigos que nos hacen crecer en nuestra vida espiritual. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones de Vida. Amigo o amiga, bienvenido una vez más a Conversaciones de Vida en esta temporada número 4. Sí, iniciamos temporada e iniciamos con nuestro pastor Mauricio. Mau, desde ya le damos la bienvenida. Gracias, contentísimos de estar nuevamente en Así esta es. nueva etapa. Así, al aire libre, ¿verdad? Solo a nosotros se nos ocurre iniciar temporada al aire libre en medio invierno, ¿verdad? Que todavía no está lloviendo, pero ya está. Pero bueno, aquí para hacer algo diferente. Hay que hacerle Así es. a la circunstancia, hay que enfrentarla. Así es, y yo creo que es que esta temporada se va a caracterizar por ser conversaciones de cosas que van a ser muy cercanas para todos. Y prácticas. Y prácticas, exacto. Por eso hemos decidido llamarle a esta temporada Soluciones de Vida. Así es. Porque vamos a hablar de situaciones que yo sé que la mayoría de gente se va a sentir identificada. Que las están viviendo y no hayan cómo. Así es, y no hallamos solución, no hallamos por dónde salir. A veces hemos escuchado mucha teoría, pero no la aplicamos o no entendemos cómo aplicarla. Y aquí lo que queremos es llevar esa teoría a la práctica, a historias, a vivencias, para que la gente que nos está viendo pueda llevarla a la práctica realmente. Y vamos a iniciar con un tema que, Don Mau, cuénteme cómo se llama. Bueno, yo creo que deberíamos de llamarle el vacío. ¿Qué hacer ante la sensación de vacío? Es como una crisis existencial que estamos viviendo muchas personas. O sea, yo estoy bastante asombrado, David, de la cantidad de personas que durante la pandemia realmente han entrado en una especie de crisis existencial, pero que está muy marcada por esa sensación de vacío. O sea, me siento en una incertidumbre completa, me siento como en un remolino, me siento en esa sensación de incertidumbre, pero también de soledad y de abandono. Y eso es lo que afecta mucho emocionalmente a las personas. Se habla constantemente de cómo ha habido una pandemia de salud mental también, y es como la tristeza, la depresión, la agresividad, ¿verdad? Ha sido despertada por todo este número de variables que la pandemia ha traído, afectando lo emocional, pero también lo económico, también la salud física, también las relaciones interpersonales, la cuestión del espacio físico, inclusive el toque. O sea, hemos estado limitados al abrazo, limitados al contacto físico. Y eso tiene muchísimo, muchísimo que ver para muchas personas, en especial aquellas que necesitan de ese contacto humano para sentirse amados, para sentirse importantes, para sentirse llenos o plenos. Claro. Y yo creo que ese vacío, Don Mau, puede irse por muchos temas o muchas situaciones. Hay gente que siente un vacío ahorita profesional o de relaciones, como mencionaba usted, de decir hacia dónde voy. O sea, puede ser que haya gente que ahorita nos esté viendo, ¿verdad? Que esté desempleada y decir, siento ese vacío o ese abandono, inclusive de parte de Dios, de decir, ¿y hacia dónde voy? O en una relación, o ministerialmente. Pienso que hay muchas personas que tal vez estaban dedicadas a la iglesia, tenían un ministerio, y el ministerio en el cual estaban cambió totalmente, o cambió la modalidad o la forma de hacerlo. Entonces se sienten vacíos por no poder servirle a Dios de la manera que lo hacían antes. Entonces, creo que independientemente de cuál sea el tipo de vacío, muchos tienen ese sentimiento. Y la idea es entender cómo tratarlo, ¿verdad? Porque creo que muchas veces ese sentimiento viene de muy atrás, ese abandono y de sentirse solo. Y creo que el sentirse solo me hace, es que esto yo lo tengo que sacar yo. Y no lo hablo, no lo digo, y me siento realmente muy abandonado. A mí me gustaría preguntarle algo, Mau. ¿Cuándo fue la primera vez que usted, por lo menos recuerda de niño, que sintió ese sentimiento de abandono o de vacío? Quizá pudiera pensar en dos momentos, no muy distantes uno de otro, tal vez. Recuerdo una crisis. Mi papá vivía fuera mucho tiempo por trabajo o porque nos abandonó algún tiempo, pero cuando había momentos de retorno al hogar,
recuerdo un pleito en la noche, yo tendría que 6, 7 años tal vez, y yo me acosté en el piso para tratar de escuchar el pleito por la rendija de la puerta, en el piso. Y estaban hablando fuerte, discutiendo divorcio y ese tipo de cosas, y a mí me entró un pánico, esa sensación de estoy solo, estoy abandonado, ¿qué va a pasar de mí o conmigo ante eso, verdad? Recuerdo que me puse a llorar y me fui a acostar a la cama, ¿verdad? Me quedé dormido. Luego recuerdo otro momento que lo reviví muy recientemente. Fue un momento en que yo padecía mucho de las glándulas, de las amígdalas, de infecciones. Entonces me daban fiebres muy recurrentes. Y en algún momento, tal vez tendría unos 11 años, recuerdo estar en el cuarto que era un poco oscuro, había una ventana, era un día gris, y yo recuerdo estar solo en el cuarto horas sin contacto humano por la fiebre, estar ahí reposando, ¿verdad? En enfermedad, ver la entrada de la luz, pero sentir ese vacío, esa soledad, ese sentimiento de abandono. Hay alguien que cuida de mí. O sea, como no había tenido interacción con nadie, es como que estás olvidado en un cuarto. Pues eso lo reviví ahora que tuve COVID, ¿verdad? Estuve encerrado como 18 días y en algún momento de ese tiempo volvió a mí esa sensación de soledad, de abandono. Y aquí es donde hay que entender algunos elementos teóricos, ¿verdad? Realmente nosotros como seres humanos, todos los días necesitamos llenar el sentido de importancia, el sentido de reconocimiento, el sentido de atención. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que muchos hemos llenado ese sentimiento haciendo cosas. Entonces, si yo hago cosas, muchas veces las hago para obtener una retribución afectiva. Es para que realmente la gente me agradezca, me determine, me felicite, me ame, a partir de sentirme útil. Entonces, ¿qué pasa? La pandemia en este momento ha coartado o ha obstaculizado en mucho el hacer. Estamos limitados a hacer, estamos impedidos a hacer o hemos tenido que reinventar la manera de hacer las cosas y tal vez no somos tan buenos. Entonces tal vez nos retribuimos de la misma manera o no estamos recibiendo una retroalimentación tan positiva como la tuvimos. Entonces eso hace que se tenga esa sensación de vacío, por un lado. Pero por otro lado está acompañado con el temor a la soledad, al abandono, ¿verdad? O sea, que es muy primitivo. O sea, un bebé desarrolla ese temor desde que está en una cuna y llora y nadie responde y nadie viene a satisfacer una necesidad que este bebé tiene, ¿verdad? Por eso es muy traumático el no atender el llanto del niño por mucho tiempo, ¿verdad? Porque lo que se siembra es esa creencia en el niño de no hay nadie que cuida, por lo tanto yo soy abandonado. Y entonces eso pega durísimo en el sentido de la autoestima, porque entonces significa que yo no importo, que yo no soy valioso, que yo no soy necesario. Y entonces entra esa sensación de, oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme, verdad? Y entonces experimentamos esa crisis existencial, ¿verdad? O sea, no sirvo, no importo. Interesantemente, porque estamos poniendo el énfasis en el hacer y no en el ser. ¿Qué es lo que ocurre con la espiritualidad? La espiritualidad me devuelve a mí el sentido del ser. Y cuando hablo de espiritualidad me estoy refiriendo a que, qué significa que yo retomo una relación con Dios, a quien en primer lugar reconozco como Padre. Si lo reconozco como Padre y yo me reconozco como hijo, deje de estar huérfano. Entonces no importa que me dejen abandonado en una cuna, no importa que me dejen abandonado en una relación, no importa que me despidan de un trabajo, no importa que esté solo metido en una casa trabajando en teletrabajo, porque yo tengo una relación de seguridad de un padre que protege, cuida y provee. ¿Ok? Pero además de eso, entonces, la espiritualidad me da a mí un sentido de existencia, de razón y propósito para vivir. Creo que mucha de la crisis que estamos viviendo ante la pandemia es porque al ser impedidos de hacer cosas, hay gente que perdió el propósito. O sea, perdieron el negocio, perdieron el propósito. Perdieron el trabajo, perdieron el propósito. Están en un divorcio, perdieron el propósito. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que retomar un poquito más a lo individual, ¿verdad? Es, ¿para qué yo estoy sobre la faz de la tierra? O sea, ¿qué hizo Dios o qué quiere que yo haga para cumplir con un plan? Y en ese sentido,
tenemos que reconocer que hay un diseño. Cada uno de nosotros tiene un diseño único, un temperamento, por ejemplo, que es la manera química en que funciona tu cerebro emocionalmente. Eso es único. Pero eso no fue al azar, Dios lo puso ahí con un propósito. Además, Dios agregó pasiones, intereses, que son esas cosas que a vos te energiza. Cuando nosotros estamos en un trabajo o en una relación donde se pierde la pasión, o sea, se pierde la gratificación, el gusto por las cosas, entramos en depresión, entramos en lo que llamamos alienación, que es ser sacado de tu diseño, es ser una persona que está viviendo la vida de otro o una vida que no es tuya, ¿verdad? Entonces, dejaste de ser vos. Entonces la pandemia creo que ha abierto muchas presiones y oportunidades para que nos alienemos, o sea, que dejemos de ser, no digo solo de hacer, pero de ser la persona con la cual yo me siento cómodo, donde tengo mis talentos, mis capacidades, que las uso en las áreas donde hay pasión, ¿me entendés? O sea, es como que la pasión definiera el dónde yo debo de vivir y gastar la vida. Son temas a los que me debo de dedicar, son personas o grupos de interés con quienes debo de estar. Y entonces la pandemia frena eso. No te permite estar en tu tema o con la gente que querés. Y por el otro lado, tenés habilidades, talentos que ya no podés utilizar, ¿verdad? O que tenés que empezar de nuevo a aprender cómo tener esa habilidad para salir adelante. Entonces son varios factores, ¿verdad? Que hacen que entonces nos sintamos inconformes con nosotros mismos y viene esa sensación de vacío. ¿Vacío por qué? Porque ahí debería de haber algo. ¿Qué debería de haber? La gratificación, el afecto, el sentirnos conformes. Claro. Y creo que conforme usted iba explicando, algo que pensaba era que muchas veces tratamos de solucionar ese aspecto del ser haciendo, no siendo. O teniendo. Así es, y son cosas que se nos pueden quitar muy fácil, ¿verdad? Hace unas semanas hablábamos en una de esas conversaciones de vida, pero sin cámaras, acerca de cómo nosotros buscamos ese reconocimiento para satisfacer o llenar ese sentido de abandono que a veces tenemos. Y creo que a veces nos pasa mucho que, claro, buscamos ese reconocimiento, pero en lugares equivocados. Y haciendo cosas, esforzándonos con nuestras propias fuerzas. ¿Cómo podemos hacer para encontrar reconocimiento, seguridad y sentido de compañía por la fuente correcta que es Dios, pero en la práctica? ¿Cómo se puede hacer eso? Mira, yo creo que lo primero es estar ubicado uno en su diseño. Porque si yo soy pleno en el sentido de que estoy siendo y haciendo lo que corresponde con quien soy como persona, viene paz, viene tranquilidad, viene motivación. Entonces, ¿qué pasa? Que cualquier interacción que yo tenga con la gente o cualquier cosa que yo haga va a ser bien hecha, va a ser correctamente hecha y va a tener un propósito y una motivación adecuada, correcta. Entonces la retroalimentación va a tener que ser positiva. ¿Me entiendes? La gente me va a ver como una persona con quien quieren estar, una persona con quien quieren trabajar. Y la retroalimentación entonces viene dándote cariño, afecto, aceptación, vení, quiero estar con vos, salgamos a tomar café, etc. Pero ¿de dónde viene? Viene de que yo me encontré. Y la única manera de encontrarnos es encontrando a Dios. ¿Entendés? Mucha gente quiere encontrarse a sí misma meditando, quiere encontrarse a sí misma en la práctica de un deporte o un arte, ¿verdad? Y está bien, yo diría que eso es secundario. Lo importante es que vos encontrés quién sos como persona y para qué naciste. Y muchas veces la duda es que no sé para qué nací. O sea, nací en esta familia, hubiera querido nacer en otra, en otro país, ¿verdad? Pero esto es lo que me tocó. No, o sea, aquí no hubo un error. ¿Verdad? El error es no encontrarte. El error no es encontrar ese propósito. Entonces, ¿cómo yo descubro el propósito? Juntando diseño con talento. O sea, si yo logro entenderme qué es lo que me interesa, qué es lo que me apasiona, qué es lo que qué es lo que me energiza, entonces escojo una profesión, escojo un trabajo, escoja gastar su tiempo en ese tema o con esa gente o en ese lugar. ¿Me entendés?
Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo voy a estar en el área donde me siento bien, entonces no me voy a sentir vacío ni me voy a sentir fuera de onda, ¿verdad? Número uno. Y por otro lado, lo aplico mucho con el empleo. A veces podemos estar en un área de pasión, pero haciendo un rol para el cual no tengo habilidad, ¿verdad? Y sea porque el trabajo lo exigió y era la única oportunidad que había, o porque me movieron de un puesto a otro creyendo que yo iba a ser mejor o haciendo que me permitieran crecer, de repente caí en una situación donde todos tenemos obsolescencia, ¿verdad? O sea, no es cierto que uno solo debería de escalar hacia arriba, es que todos tenemos un techo. O sea, hay un momento en que tus capacidades llegan a un techo, ¿verdad? Y entonces hay gente que te pone encima de ese techo, pero entonces ya no sos eficiente o ya no sos feliz porque no es lo tuyo. Y entonces empezás a decaer y empezás a ser un mal empleado, más eficiente. Y entonces la retroalimentación es negativa. Entonces no podemos poner, o más bien, deberíamos de poner nuestro esfuerzo en asegurarnos de que estamos, por ejemplo, en un puesto de trabajo, en el lugar donde yo pueda ejercer la mayor cantidad de mis dones y mis talentos en las áreas de pasión, ¿verdad? Entonces, esa es una. Pero bueno, traslademos eso al tema familia. Imaginemos una mamá que dedica su vida haciendo de sus hijos su propósito. ¿Qué pasa cuando los hijos se van? Es como que la mujer perdió su propósito. Y ahí es donde entonces entramos en las famosas crisis de la media vida, ¿verdad? Papás, mamás que cambian en su efectividad como profesionales, la salud empieza a decaer, los hijos empiezan a tomar libertades y entonces hay menos control y nos volvemos menos necesarios. Entonces, eso da una sensación de vacío. Entonces, vuelvo al punto, no debemos de buscar nuestro sentido de propósito en el hacer, sino en descubrirnos quiénes somos, porque caminando el resto del camino de la vida, sabiendo quiénes somos, siempre vamos a hacer las cosas que nos gratifiquen y siempre nos vamos a tomar decisiones para estar y hacer las cosas que nos van a hacer sentir bien. Entonces, nuevamente, ¿dónde viene el vacío? El vacío viene donde se me olvidó caminar para adelante en mi diseño, donde hay un montón de mentiras inhabilitantes, un montón de mentiras que me obstaculizan volver a retomar mi diseño. ¿De dónde podrían venir esas mentiras? De un fracaso, de un momento en el que quisiste ser vos y fallaste. Y entonces vos ya te rotulaste y dijiste fracasado, no, yo ya no puedo volver a eso ni puedo hacer eso, cuando en realidad pudo haber sido circunstancial, pudo haber sido un error de práctica, no tenías la suficiente presteza para hacer lo que había que hacer, pero entonces nos vamos nosotros mismos obstaculizando, atando, ¿verdad? Para dejar de vivir la vida que debimos haber vivido. Entonces, a mí me parece que mucho de la reflexión tiene que ser esa. Ante una sensación de vacío, recuperar el sentido del propósito. Ante una sensación de vacío, retomar tu autoconcepto. Es decir, ¿quién yo soy? ¿Para qué soy bueno? Y cómo la circunstancia actual me está rodeando de mentiras que me están totalmente amarrando. Y ahí es donde entonces en terapia, por ejemplo, ¿verdad? El trabajo es tratar de que la gente encuentre su propia verdad. Y cristianamente lo sabemos, el que conoce la verdad es verdaderamente libre. Una vez que has identificado la mentira que sostiene tu vacío, la verdad de Dios sobre tu vida y tu propósito, te va a dar libertad. Claro, sustituye. Yo creo es que a veces, vamos a ver, puede haber una mentira, puede haber algo que nos causa ansiedad. Una situación como de que estoy fracasado o hice esta situación o alguna mentira que no me deja tener paz. Yo creo que el sentido de vacío o abandono nos genera mucha ansiedad. Y a veces creemos que lo que tenemos que hacer es simplemente decirnos como, ya deje de pensar en eso, deje de pensar en eso, pero creo que cuando a uno le dicen, deje de pensar en eso, es cuando más lo piensa. Es como que Exacto. yo le digo a usted ahorita, cierre No los haga. ojos, no piense en una ballena rosada, usted va a pensar en una ballena rosada. Claro. Y eso nos pasa. ¿Qué creo que hay que hacer? Y es lo que estamos hablando acá. Este es un tema que es espiritual. Es un tema espiritual, o sea, en el sentido de que tenemos que
profundizar en el ser. ¿Dónde encontramos el ser? En la palabra de Dios. Entonces, más que decir, deje de pensar en esto, creo que es sustituyamos esos pensamientos, o sea, identificarlos. Creo que aquí estamos hablando de identificar ciertas cosas. Ajá. Ok, identifiquemos esos pensamientos y veamos a ver qué dice la palabra con respecto a esto. Y creo que esa es como un proceso de descubrir qué es lo que dice Dios acerca de esta determinada situación acerca de mí y cuál es mi verdadera identidad. Y creo que eso va cambiando nuestra mentalidad, va mostrándonos cuál es esa verdad que se menciona. Sí, vos mencionaste el tema de espiritualidad, que la gente lo confunde con religión. Ante una sensación de vacío, la gente lo que cree es, yo no lo que necesito es la iglesia. Y eso es hacer. Exacto. Exactamente. O sea, es como que yo necesito ir y servir. Es como que yo necesito ir y orar. O sea, son acciones. Ojo, no estoy diciendo que eso no es importante en la vida cristiana. Claro que sí. Pero es que el vacío no te lo vas a llenar con eso. O sea, el vacío no se llena con acciones, se llena con espíritu. Porque el vacío es espiritual. ¿Qué necesito yo? La llenura, ahí viene, ¿eh? La llenura del Espíritu Santo. Significa dos cosas. Uno, algo que llena, y dos, algo que tiene que ser llenado. Claro. ¿Qué es lo que tiene que ser llenado? Mi espíritu con E minúscula, ¿verdad? Que es como el recipiente que contiene al espíritu con E mayúscula, ¿verdad? El Espíritu de Dios, que es enviado, que no se compra, que no se alcanza por hacer, sino que es una decisión de fe y es una decisión de actitud que necesita de integridad y limpieza. Esa vasija necesita limpieza para que el Espíritu de Dios pueda estar ahí, ¿verdad? Entonces, la gente confunde la espiritualidad, entendida como la relación con Dios, el sometimiento a Dios, la obediencia a Dios, la actitud de vivir la vida tal y como Dios la quiere, confunde eso con hacer cosas espirituales. Entonces, la vida cristiana no es una vida necesariamente de hacer primero para poder ser cristiano. No, no es, somos hijos, somos hermanos, somos hijos de Dios, por ende, hacemos cosas, pero las hacemos no por mente humana, no por sabiduría humana, no por capacidad humana, sino que las hacemos en la potencia espiritual que nos llena. Entonces, habiendo dicho todo esto, ¿qué es lo que le hace falta a la gente? Dios. Poder sobrenatural de Dios. ¿Y cuál es el fruto de eso? El fruto del Espíritu. Entonces, amor, gozo, paz, paciencia, fe o fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Entonces, cuando nosotros en medio de una crisis tenemos esa potencia, tenemos esa presencia, no es que no nos vamos a entristecer ante una frustración, no es que no nos vamos a sentir incómodos porque la cosa no vaya como vamos, porque somos seres humanos, independientemente que el Espíritu esté ahí, el Espíritu Santo. Pero tenemos herramientas, tenemos fuerza, tenemos dirección hacia dónde ir. Te voy a poner un ejemplo. Si el vacío es una sensación de abandono, es porque no estoy sintiendo que Dios está conmigo y dentro de mí. Y ya por definición, si Dios es omnipresente, la soledad es imposible. O sea, el sentimiento de soledad es posible, pero la soledad es imposible. Porque Dios estará en todo lugar y Dios está manteniendo vínculo y contacto con sus hijos. Parte de la espiritualidad es reconocer que ahí donde yo me estoy sintiendo solo y abandonado, hay un Dios que ya a ratos me anda buscando. Man. O sea, el abandono está aquí, porque no es ausencia de alguien que me ande buscando. Uno se puede sentir abandonado porque no tiene novia o no tiene novio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay ninguno buscándote. Pero con Dios tenemos la absoluta certeza que Él anda buscándome a mí, que he andado perdido y lejos, y Él quiere mantener un vínculo conmigo. Cuando yo recupero ese vínculo con Dios, la sensación de inutilidad, abandono, soledad, desaparece. Porque entonces yo estoy cargado por ese papá. Ahí donde yo me sentía
que mis papás me podían abandonar en una crisis y como lo viven muchos niños en procesos de divorcio, aquí sabemos que no importa que aunque tu papá y tu mamá se hayan divorciado, tenés a alguien que siempre cuida, que siempre es presente, que siempre provee y que siempre estará ahí. Entonces mis sentimientos no son fantasiosos, sino que están cimentados en una verdadera fe. Sí, creo que, vamos a ver, todas estas acciones que estamos hablando, que podemos hacer o que podemos creer que nos acercan a Dios, sin rumbo, son un trabajo muy pesado. Sí. O sea, esto de ir a la iglesia, congregarse, orar, leer la Biblia, todas esas cosas pueden convertirse en un trabajo muy pesado si no entendemos primero quién soy yo y por qué es que lo estoy haciendo. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer para ir trabajando en ese vacío y abandono es primero entender esas cosas que acabamos de hablar. ¿Quién soy yo? O sea, hay un Dios que me está buscando y yo puedo encontrarme con Él por medio de todas estas cosas de las cuales estamos hablando. Entonces estoy entendiendo quién soy y por lo que soy puedo hacer ciertas cosas que me acercan a mi propósito. Es que mira, una vez que yo encontré a Dios, ahora yo lo que necesito es alimentar esa relación. Y para alimentar esa relación es que yo oro. Para alimentar esa relación es que yo mantengo comunión con los hijos de Dios, porque Dios me habla a través de ellos también. Y yo hablo, o Dios habla a través de mí para bendecir a otros. Pero además de eso, eh, cuando yo me encuentro con Dios, tengo que servir, porque estoy agradecido de las bendiciones que recibo. Entonces, ¿me entendés? Es como cambiarle el giro. Y ojalá que la gente de la iglesia que nos escucha o los discípulos cristianos que quieren verdaderamente seguir a Cristo, entendamos esto, que mucho de lo que a veces estamos entendiendo es nuestro rol dentro de la iglesia está equivocado. La motivación es equivocada. El método está equivocado. Entonces, el solo activar religiosamente no necesariamente significa que estamos honrando a Dios, porque a veces más bien es una idolatría. O sea, el activismo se convierte en el ídolo. Es como la adrenalina, ¿verdad? Que necesito para poder sentirme, ¿verdad? Yo no necesito adrenalina, quien necesito es a Dios, ¿verdad? Para poder sentirme bien con quien soy. Claro, así es. Don Mau, se nos fue el tiempo, pero bueno, creo que nos queda claro algo y es que tenemos que entender cuáles son nuestras motivaciones o cuál debe ser nuestra motivación para poder salir del abandono o el vacío. Sí. Yo quisiera dejar tal vez Claro. tres cositas como muy prácticas. ¿Qué hago yo si siento vacío? Número uno, acérquese a Dios. Número dos, comparta sus sentimientos con alguien más. De acuerdo. Porque vamos a tener sabiduría y nos va a ayudar muchísimo volcar nuestros sentimientos. Y tres, trata de repensar tu sentimiento, perdón, tu autoconcepto. O sea, ¿quién realmente sos? O sea, ¿qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te gusta? ¿En qué sos bueno haciendo cosas? Y dos, ¿cuáles son tus talentos? Y una vez que tengas esos dos componentes, en el contexto actual de tu vida es cómo tendrías que hacer para juntarlos, si es que los has separado. Si podés juntarlos en un nuevo empleo, en una nueva iniciativa de vida, ok, es por ahí, es por ahí. Y si todavía hay confusión, ore, pídale a Dios, porque Dios no te creó como te creó para que fracases. O sea, el éxito para cada uno de nosotros está asegurado en el diseño de Dios. Pero cuando dejamos de vivir el diseño de Dios, estamos sembrando fracaso. Así es, don Mau. Bueno, tuvimos un primer episodio cargado, yo creo, de tareas por hacer. Tareas por hacer. Creo que hay cosas por hacer para poder realmente entender cómo podemos ser. Así que ojalá que podamos de verdad tener ese espacio para reflexionar y sobre todo acercarnos a Dios. Que podamos hoy, en este día, creer que Dios quiere estar con nosotros y nos ha buscado a cada uno de nosotros. Así que, don Mau, muchas gracias. Siempre un gusto, David. Bueno, me encanta hacer esto con vos. Así es. Sigamos adelante y ustedes, por favor, compartan esto para que pueda servirle a tus amigos, tus parientes, a quien tú quieras. Y si tienes preguntas, envíanos, escríbenos por este medio también
que estaremos gustosos de escuchar tu historia. Así que bendiciones para todos. Así es, hasta luego.